Gran parte del mundo emocional de los argentinos está hecho de música y poesía. Sea folclore, tango, rock, melódico, las canciones definen como ninguna otra expresión del arte popular un espacio simbólico, el que guarda las claves genéticas de la cultura. Ellas llegan a nuestros corazones y por algún motivo indescifrable, algunas se quedan para siempre. ¿De dónde vienen las canciones? Estamos en la búsqueda. Queremos saber cómo se produce el paso desde la soledad del creador en su casa hacia ese otro momento mágico, cuando la gente toma la canción como bien de uso espiritual para acompañar los días de su vida y la convierte en cultura. El primer archivo audiovisual de la canción popular argentina se llama ¿Cómo hice? En el agua, el horizonte es un futuro que se corre. El agua siempre traerá mensajes del mundo que soñamos. Nos habla de viajes lejanos que atraviesan el tiempo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Irse del mundo para volver al mundo. En 1966, esas imágenes de Lito Nebbia generaron magia y dieron nacimiento a la canción fundante del rock en español, La Balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. ¿Cuál será el lugar de nuestros sueños al que querríamos llegar? Algo para ir, pues caminando yo no puedo. Ahora, la incógnita es saber si los sueños de Lito cambiaron con el tiempo. La canción fue escrita así de un tirón en el baño de la Perla de Once, como dice una grabación que anda por ahí, porque era el lugar donde de madrugada estaba abierto siempre, era centro de estudiantes, ¿viste? Para que fueran a estudiar por sus exámenes, entonces no cerraba nunca. Y nosotros cuando se terminaba, que tocábamos por la cueva de Purredón o que andábamos divagando por ahí, el único lugar que nos quedaba abierto para ir a tomar un café y no andar vagando por la calle y que nos metieran en cana y esas cosas, era caer a la Perla de Once. Y bueno, nos quedamos ahí hasta que amanecía tomando un café y hablando las cosas típicas de esa época, que era mucha mezcla de arte, cosa social y toda esta cosa melodeando, tratando de cambiar el mundo que pasa con toda esa época de adolescencia, ¿no? Y en ese grupo, ¿quiénes estaban, por ejemplo? Bueno, de gente conocida, Miguel Abuelo, Javier Martínez, Morris, Pajarito Saguri, Tanguito, nosotros, todos los gatos que tocábamos en la cueva, porque nosotros era el trabajo estable que teníamos, lo de tocar a la noche en la cueva. Claro, Kai, Ciro Fogliata, Moro y yo, todos los días tocábamos de 10 de la noche a 4 de la mañana. Y con eso sacábamos la guita para pagar una pensión por ahí por la zona, donde alquilábamos una pieza que vivíamos 7. Bueno, caíamos en este lugar. Ahora, en este lugar tenías que hablar muy bajito, en la Perla, porque si no te chistaban, te distraías a los estudiantes que estaban ahí laburando y lógicamente no fueras a sacar una guitarra o algo porque te echaban, ¿no? Así que el día que pasó lo de la balsa, Tango hizo una cosa que algunas veces hacíamos, que era, si uno quería mostrar una cosita que recién había terminado, lo que fuera, iba al baño.
Que siempre es el que tiene mejor acústica. Que ¿no? tiene buena acústica. Hasta que el mozo oía de que había una pulsación de una guitarra o algo y venía y te sacaba de ahí. Y ya no podía sacar más la guitarra hasta un mes siguiente, ¿no? Así que me dijo, mira, se me ocurrió el comienzo de una canción y no sé cómo seguirla. Y nos fuimos al baño y bueno, hizo sobre mi mayor el comienzo diciendo, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Y me pasó la guitarra y hice lo que sigue, toda la canción como es. A la Perla del Once llegaban Lito Nevia, Tanguito y otros. Buscaban refugio para el arte y la bohemia musical de los años 60. Trataban de correr los límites de la sociedad pacata de esa época. Todo lugar es bueno para el arte. Aquí sonó la balsa por primera vez. Tanguito le mostró a Nevia su verso breve, tan breve como su vida. Estoy muy solo y triste acá en este mundo Y Lito completó la canción que fue himno de los jóvenes corazones sesentistas. Y al tiempo nomás que tuvimos la canción, nosotros ya íbamos ensayando con los gatos. A las tardes nos dejaban ensayar ahí en la cueva donde laburábamos. Y ahí sacábamos temas con la ilusión de cualquier grupo, de el día que podamos grabar un disco, o que podamos hacer una prueba en algún sello discográfico o algo así. Prácticamente todo el primer álbum de Los Gatos ya lo teníamos ensayado, como preparado para que el día que se diera la posibilidad de grabar, grabábamos todo ese álbum, ¿no? Pero sacamos de Morris y letra de Pipo, Lernú, Ayer No Más, y sacamos La Balsa, que lógicamente la registramos en coautoría con Tango, ¿no? Creo que en ese momento esa canción apareció en un momento que coincidía armónicamente con una necesidad que había, primero que nada en nuestra generación, y con una cosa también que trascendía más allá de la frontera, porque pasaban un montón de cosas en el mundo con estas generaciones, con la nuestra. Pasaban cosas en Brasil, en Estados Unidos, claro, en Francia, con la política, con el nuevo periodismo, con el cinema nuevo, con el hipismo, con gusto. Digo, pasaba una cantidad de cosas que decían, bueno, como este es el momento donde hay que presentar una carta de yo hago algo distinto parado frente a la vida. Y bueno, y apareció esta canción, además con el sonido personal que lográbamos con el grupo, con una manera distinta de cantar, con unas imágenes distintas para hablar de una temática que es eterna, la libertad. Y creo que eso fue lo que sucedió con la canción. Mientras ha pasado el tiempo, la canción se va haciendo cada vez más leyenda. Entonces, salvando las distancias, pero si le preguntan a alguien cuál es la que más le gusta de Beethoven, te dice la Quinta Sinfonía. Y no es así. Claro. Pero la difusión que tiene esa obra es increíble. Bueno, humildemente, digo, La Balsa es la canción que mientras cada año pasa, es más conocida en todo el mundo, claro, como algo que sucedió acá y que sucede. Hay algunas canciones que quedan en el recuerdo, en la memoria afectiva de la gente por la letra. Ajá. Y es algo así como si la gente no sabe música, pero después aprendiera la música de memoria, pero claro, por la letra. Claro. O sea que la cantan intuitivamente. No sé en el caso de La Balsa cómo fue, ni de muchas de esas canciones de esa época. Yo voto mucho porque lo que ha sido con esas canciones, y lógicamente estoy hablando de La Balsa, estoy hablando de Viento y de la Lluvia, estoy hablando de Muchacha, Ojos de Papel. Digo, creo que esas canciones huelen a una cosa hecha sincera, artesanal, y la sumatoria de la cantidad de cosas que se interdisciplinan naturalmente, que es una manera de canto, una forma de imagen con la letra, una armonía distinta a todo lo que había, un grupo que está apostando a otra cosa. Yo creo que esa sumatoria es la que en aquel momento y después para perdurar hizo que esas canciones vayan adelante, ¿no? La Balsa es un pedazo de un tema que tenía Tanguito, que estaba haciendo sus primeras armas también como compositor, porque en realidad Tanguito era cantante.
Era un buen cantante de música pop, ¿no? Que había grabado incluso con los Duques. Y tenía un tema que decía, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Mi mayor y fa sostenido menor. Así. Nevia toma esa parte de la canción y después la construye en un montón de tonos que vienen de la bossa nova que Tanguito desconocía. Se reunieron en La Perla, bueno, mejor dicho en el baño, ¿no? Tenía un codo así, en ese codo se reunían a tocar y ahí en un momento lo terminaron, ¿no? Lito le hizo todo lo demás, que es mucho también, ¿no? Y en cuanto a la letra, tan solo pensar que Tanguito plantea su problema del momento y Nevia lo soluciona porque dice, a partir de estar muy solo acá y quiero ir hacia aquel lugar de la ilusión, de la esperanza, que es el naufragar, el estar fuera de todo esto que está pasando. Nevia en ese momento no tiene un lugar fijo para dormir, está en la calle en Buenos Aires. Entonces él se genera una idea de armar una balsa, de salir a otro lugar. Para esto hay que trabajar, hay que juntar la madera, hay que hacer determinadas cosas, si no es imposible llegar a donde uno quiere. Entonces hay un montón de ideas plasmadas que después se reflejan en la actitud de Nevia en la vida y en su carrera como músico. Hasta ese momento estaba la cuestión esta de la nueva ola, con mucha alegría, letras pasatistas, y bueno, y estas todas eran letras con cierta profundidad, que te tiraban un mensaje, que te hacían pensar. La balsa, beat cantado en castellano por la poderosa y convincente voz de mi amigo Lito Nevia, decidió que yo eligiera esta profesión. Yo también naufragaba, no solamente en los bares, yo también buscaba sueños, madera. Después conocí a Tanguito, que tuvo algo que ver también con esa canción, y fui amigo de Lito, todavía me honra esa amistad, y participé de lo que tiene que ver con lo que hoy se llama rock nacional, por lo menos en sus comienzos. La balsa es una canción de esas que no solamente no van a morir nunca, sino que expresan definitivamente con un lenguaje simple y llano los sentimientos de una generación. Tengo que conseguir mucha madera. Y en 1984, la canción pareció hacerse realidad. 5 argentinos, utópicos y aventureros, hicieron una balsa y cruzaron el Atlántico en naufragio programado. Como marinos antiguos, llevados por corrientes y vientos, viajaron desde África hasta América. Había una inquietud científica que era demostrar una migración africana de hace 3.500 años, demostrando que la balsa africana de aquel entonces era capaz de cruzar. Me metí en un proyecto en el cual puse todo. El hecho deportivo, la legitimidad de la prueba científica, pero también cuidamos el mensaje, el discurso, la estética, el simbolismo. El sol, la vida, y los vientos, la libertad. Creo que es la misma búsqueda que tiene el artista, el músico, al componer. En estas latitudes, Argentina y alrededores, para decirlo en forma modesta, hay 2 balsas en el corazón de la gente. El tema La Balsa y la Balsa Atlantis. ¿Cómo hice? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Naufragar era, ¿cómo se llama? Pasarte una noche, qué sé yo, o sea, recorriendo o estando con tus amigos o recorrer, digamos, todos los lugares que la calle Corrientes, por ejemplo, era uno de ellos, ¿no? Y mirá, tanto me habrá impactado la balsa que en los últimos años
Yo tengo algunos de los instrumentos con los que se grabó la balsa. Tengo el amplificador Fender de Kai y hace poco conseguí el órgano Farfisa de Ciro, que estaba en bastante buen estado porque estuvo en un estudio en TNT durante 40 años y le hice unas restauraciones y saqué el solo de la balsa y lo llamé a Ciro por teléfono y se lo toqué. Curiosamente este es el órgano original, ¿no? Que graba el tema que estaba en TNT. Ellos tenían 5 canciones, demos para probar a Los Gatos como un grupo posible de posible artista futuro de Risalito. Eso fue, digamos, el Gordo Martínez fue el que nos consiguió la prueba, ¿no? Que era el manager que incluso era prácticamente uno de nosotros. Grabamos esos 5 temas y al poco tiempo nos dijeron que iba a salir. Cuando salió la balsa corría el año 1967, yo estaba haciendo el servicio militar en Río Gallegos. Entonces recuerdo que estaba un día aburridísimo caminando un día franco por el centro de Río Gallegos y de pronto me atrajo una música que salía de una disquería. Entonces me llamó mucho la atención, entonces me acerqué, me quedé escuchando en la puerta y reconocía, me parecía muy familiar la voz, me parecía una voz reconocible y la identifiqué como la voz de Lito. Pero el tema es la primera vez que lo escuchaba y realmente me encantó, me pareció un tema originalísimo, ¿no? Entonces cuando terminó el tema, entré a la disquería y le pregunté al tipo qué era el tema que se había escuchado recién. Entonces, no, es un tema de un grupo que acaba de aparecer que se llama Los Gatos. Yo me acuerdo que ibas caminando por la calle y te encontrabas con músicos amigos, con artistas, como por ejemplo, yo me acuerdo una noche, o sea, caminando, que pasaba Alfredo Alcón, qué sé yo, ¿viste? Era un lugar donde se movía toda esa cosa que tenía que ver con el arte. Vuelvo. Fuimos a Río Gallegos hace unos años a una jornada sobre los 60 y los 70, ¿no? Una jornada en la que invitaron a escritores, cineastas, políticos, músicos, demás. Y fuimos con un grupo de músicos también a tocar, en general músicos que pertenecíamos a aquella generación. Fue Morris, fue también Lito. Entonces nos habían asignado un restaurante que era donde la gente que estaba invitada a ese encuentro era donde íbamos a cenar y a almorzar. Entonces estábamos en una mesa sentados con Lito y mientras estábamos comiendo al mediodía, yo recordé que la disquería esa donde yo había escuchado la balsa por primera vez quedaba exactamente enfrente de donde nosotros estábamos sentados. Así que 40 años después yo estaba sentado con Lito Nevia frente a la disquería donde por primera vez escuché la balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Y volviendo un poquito para el momento de la composición, cuando vos me decís, yo le hice con la guitarra toda, ¿le hiciste todo en ese momento? Todo en ese momento, sí. Sí. O sea que el mozo no te vino a echar en el baño. No, no me vino a echar porque yo sabía, además, ¿sabés cómo había que cantar muy bajito y no hacer ruido? Lo toqué como una bossa nova, ¿no es cierto? Ajá. Y si te fijás, con los acordes de paso y las cosas que le meto, vos podés cantar arriba de la balsa Chica de Ipanema de Jobim y Vinicio de Moraes. A ver, mostrame un cachito, ¿eh? Suponte. De la balsa y un sustrato armónico de la bossa nova. De la bossa nova, de Chica de Ipanema, de todo eso. Y por eso tiene también esos acordes de paso. Bueno, en esa época, con muchas de las canciones primeras que yo escribía, de las que están en los discos de Los Gatos, eran canciones luego, bueno, con la rítmica que ya conoce la gente. Más beat. Claro, más beat, más pop. Nosotros concretamente lo que pensábamos con el término naufragar era que nosotros no nos íbamos a dormir, como toda la gente. Y a las 8 de la mañana, que mucha gente salía a trabajar, recién nosotros terminábamos nuestra tertulia y nos íbamos a dormir. Claro. O sea que nosotros éramos sobrevivientes. ¿De qué? Del naufragio. Esa era
la manera de por qué usábamos esa palabra. La balsa trascendió su tiempo y fue canto de utopía y libertad para varias generaciones. Pero en 1982, otra balsa, en las frías aguas del Atlántico Sur, fue una realidad muy distinta para los sobrevivientes del hundimiento del crucero General Belgrano. Cuando salgo a cubierta principal, con un cabo primero, que éramos los que estábamos encargados de bajar las balsas, cortamos las balsas y las tiramos al mar y las atamos a la baranda del barco. Y ahí empezamos a tirarnos cada uno. Lo que yo sentí, la impresión más grande, fue cuando se termina de hundir el barco. Yo vivía acá en Buenos Aires y cuando venía yo tenía mucha ansiedad de ver a mi familia. Veníamos en el micro, me bajo en Rivadavia y General Paz. Paré un auto y le pedí que me llevara, le expliqué que era un sobreviviente del crucero General Belgrano y que quería ir a mi casa a ver a mi familia, eran las 1 de la mañana. Y íbamos charlando, comentándole lo que había vivido, lo que me tocó vivir. Y en ese momento, en la radio que iba escuchando este señor, iba escuchando el tema de la balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Voy por corrientes eléctricas hacia el final del tiempo de la noche. Navego en Riobamba y llego a Montevideo. Viajo hacia el Paraná y naufrago en Uruguay. Yo busco mi destino, la libertad, la música. Viste, por ejemplo, que la gente te trae cosas de su vida junto a la canción. Que eso fue una revelación muy fuerte para mí. Sí. Cuando la gente empieza a contarte cómo usó tu canción, como ese bien de uso espiritual, como decimos nosotros, para acompañar momentos de su vida. A vos, por ejemplo, tenés cosas que te han contado. Todo el tiempo. Qué sé yo, todos los días a algún lugar que yo salgo me encuentro a alguien que me hace un comentario. Es bárbaro que puedas hacer un bien con las canciones. No vas a llevar la solución, pero que alguien recuerde algún hecho fundamental de su vida, feliz o de ruptura o de pérdida, pero también emocional, vaya. Sí, testigo de la vida. Y el tipo se acuerda de una canción, se podría acordar de un caballo de carrera, se podría acordar de una comida y se acuerda de una canción. Bueno, la verdad que es muy noble, ¿no? Son bienes de uso. Sí. Y ahora estoy viendo un libro ahí. Este libro que tenés acá, es un libro que compila un montón de temas tuyos. Partituras de la primera época que salían sueltas. Y esta es la... Para que no se perdieran lo hice encuadernar. Y esa es la primera vez que apareció la partiturita suelta de la balsa en el agosto del 67. El disco salió a la venta el 3 de julio. Veo que hay muchas cosas muy piolas. Veo la primera etapa del disco de Los Gatos y un montón de discos que tenés ahí que... El primer disco de Los Gatos, claro. Esta es la etapa original. Sí. ¿Pero tenés de ese momento? Sí, esto es de esa tirada. 2 minutos 56 la balsa, no podían exceder los 3 minutos. Claro. Y ya era medio largo, te decía. ¿Vos sabés en qué lugares se grabó el tema? Sí, la balsa tiene, que yo sepa hasta ahora, aproximadamente más de 100 versiones. 100 versiones. Sí, por otros artistas. En alemán, en portugués, en catalán, instrumental. Y yo no sé, pero se debe haber vendido ese disco 3, 4 millones de discos, ¿no? De toda esa época de Los Gatos, sí. Porque además en la primera época estábamos en los primeros puestos de venta de casi toda Latinoamérica, lugares que ni siquiera después fuimos a tocar. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para
ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. A naufragar. A naufragar. A naufragar. Tanguito vio un mundo solo y triste. Nevia recogió la antorcha y quiso ir más allá, a naufragar en el lugar soñado, detrás del horizonte, a donde están las utopías. Con esa madera construyó la balsa. ¿Cómo hice? La historia de las canciones argentinas inolvidables. A vos te doy mi mejor canción. Luis estuvo muchos años preso durante la dictadura, toda la dictadura, y lloraba con esa canción, pero no sabes cómo lloraba. Pero todavía me hace llorar. Hace muchos años, pero muchos años, tuve un novio muy importante para mí, que siempre a él le gustaba cantar ese tema. Yo cuando era chica fui a un recital en una radio en Mar del Plata y Moro tiró los palillos. Y bueno, y yo me quedé con uno de ellos y lo tengo en mi cajita de los recuerdos. Y de golpe escucho que alguien venía cantando ese tema cerca mío, se venía cada vez acercándome, me doy vuelta y era él. Y me dice, hola Marta, ¿te acordás de mí? Sí, me acuerdo de vos, me acuerdo de la balsa y de todo lo lindo que vivimos. Llévatela.